Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Estudio Político en Persona. El candidato que hoy les vamos a presentar es un hombre joven de la política, es médico y ahora es precandidato a intendente. Así lo presentamos. Fernando Alí nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires, el 26 de noviembre de 1976. Es hijo de Estela Maris Alí, enfermera, y Antonio Santos, zapatero. Tiene un hermano que se llama Eloy Emanuel. Cursó la primaria en el Colegio Católico Santa Teresa Colonia Hinojo y el secundario en el Liceo Naval Carlos Moyano Necochea y en la Escuela de Educación Media número 4 de Hinojo. Está en pareja con la doctora Soledad Ruiz y tiene 3 hijas, Maya, Emma y Gara. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en salud mental en la Maimónides. Fue médico de ambulancia, de guardia y de consultorio. Fue docente cofundador del eje de salud mental en la carrera de medicina de la Universidad del Centro. Sus primeros pasos en la política fueron en la militancia universitaria independiente y llegó a ser presidente del Centro de Estudiantes. En el 2007 fue candidato a concejal en la ciudad de Olavarría. En el año 2010 fue nombrado jefe de prestaciones médicas de PAMI, Regional Mar del Plata. Al año siguiente, en el 2011, asumió como director, cargo que ejerce en la actualidad. También en el 2011 disputó elecciones como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. Este año se lanzó como precandidato a intendente por el partido Vecinal Mar. Fernando Alí usa redes sociales, Facebook, Twitter y tiene su propio sitio web. Fernando Alí, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mariana. No, al contrario. Pensaba, ¿no?, en esto de una carrera como médico. ¿Sí hay alguna similitud en cuanto a lo vocacional de un médico y un político? Sí, yo encuentro similitud y más aún que durante estudiante de medicina me empecé a volcar a la política. En algún momento un docente me decía que las definiciones viejas de medicina, de médico, era, digamos, una persona buena que acompañaba. Esto de primero acompañar, primero cuidar. Yo creo que la política tiene que ver con eso, tiene que ver con una actividad altruista donde uno plantea la política como una herramienta de transformación social, pero ¿para qué? Para acompañar. Si no, no tiene sentido. Si no transformamos para acompañar, para que la gente esté mejor, no tendría sentido la política en sí misma. Bueno, vimos también que usted fue candidato a concejal en Olavarría. ¿Llegó a ejercer ese cargo? No, en ese momento conformaba la juventud de Néstor Kirchner, y en esa sección había 8 ciudades donde los jóvenes éramos candidatos a concejales y ocupábamos el 4.º lugar. En algunas ciudades, este grupo de jóvenes kirchneristas que habíamos armado fueron concejales, de hecho alguno hoy es intendente, y otros, como fue en mi caso, el 4.º lugar no entró y no me tocó ser concejal. ¿Y cómo es su llegada a Olavarría a Mar del Plata? Bueno, en el año 2009 empiezo a venir esporádicamente a PAMI. Yo era asesor del director ejecutivo a nivel nacional y estaba vacante el cargo de prestaciones médicas, de jefe de prestaciones médicas. Y conocí a mi mujer, es decir, podría decir que me enamoré de Mar del Plata y me enamoré de mi mujer y conformé mi familia y ya hoy nos encuentra en familia viviendo en esta ciudad. Bueno, hay una anécdota que habla de su mujer. La producción nuestra trabaja mucho, investiga bastante, que nos ha dicho que usted, para conquistar a su mujer, tuvo que recorrer muchos teatros, porque además es médica su mujer. Exacto. Además de médica, es actriz. ¿Y cómo fue eso? Sí, eso es así. Y cuando la conocí, cuando la vi, como nos pasa con las personas que tenemos al lado, me empezó a gustar y quería conocerla más, pero en el ámbito laboral muchas veces se hace difícil. Y me enteré que hacía una presentación en una obra de teatro amateur y traté de que me diga dónde era porque quería verla fuera del trabajo. Y ante la insistencia me dijo que quedaba cerca de donde trabajábamos, pero sobre la calle San Juan. Así que yo me recorrí pistas. Claro, recorrí hasta ese lugar buscando un teatro y no lo encontraba. Y le insistí y no me quería decir. Pero como sabía que era un teatro, digo, ¿cuántos teatros puede haber? Hice 10 cuadras hacia atrás sobre la calle y empecé a entrar en cada teatro, club, sociedad de fomento y finalmente sobre San Juan, casi Libertad, en la sociedad de fomento encontré que presentaban una obra de teatro, hice tiempo y luego compré la entrada, como cualquiera,
Vi la obra de teatro y a la salida la invité a cenar. Muy bien. Así fue. Bueno, muy bien. Hubo que armar un poquito, pero se ve que tampoco tanto. Mucho, ¿Ah, yo sí? diría sí, yo diría que mucho y Ah, no fue esa aparte, cena, ahí comenzó no, recién. no, no, ahí pudimos empezar a conversar y hablar de otras cosas y aparte, y creo que está bien, es una persona que insiste que sobre el amor se construye todos los días, así que seguimos en este caso ya los dos juntos, pero seguimos remando los dos juntos. Exacto, es muy bueno eso. Bueno, ¿y qué dice ella de esta decisión de incursionar en la política de usted? Bueno, cuando me fue conociendo, me conoció así. No, digamos, esto de que estoy haciendo hoy con la precandidatura a intendente, digamos, siempre tuve actividades de estas características. Cuando charlamos, uno charla de lo que ha hecho en su vida, le comentaba que a veces pasábamos noches enteras en el centro de estudiantes trabajando para presentar un proyecto, para autogestionar el buffet, para dar trabajo a más estudiantes, o salíamos a hacer actividades barriales. Es decir, conocía que el tiempo que uno le dedica cuando elige por vocación la actividad política, que no es muy distinto al tiempo que uno le dedica en la actividad médica, porque también hay que estar preparado permanentemente para que lo llamen por teléfono, tener que salir ante una urgencia. Así que me acompaña, es un pilar fundamental, porque a veces los que estamos en la actividad política muchas veces solemos tener un microclima o aislarnos y permanentemente es la persona que tengo al lado que me dice, fíjate cómo son las cosas, yo tengo 3 hijas, 2 están viviendo acá, me marca continuamente que la prioridad tiene que ver con la familia, porque cuando uno trabaja por el otro, también tiene que estar mostrando en su casa y con sus amigos y con sus conocidos lo que va a hacer, porque ahí es donde se transmiten los valores de las personas. Sin duda. Vamos a ver un clip a continuación que también habla de una mujer seguramente fuerte en su vida. La madre de Fernando Ali se mudó a la localidad de Hinojo, embarazada y buscando trabajo. Allí tomó un cargo de mucama en el hospital del pueblo y vivía literalmente en el nosocomio. Fernando volvió a pisar ese hospital. ¿Qué sensaciones le generó? Bueno, lo marcó sin duda, ¿no? Esto de su mamá. Sí, sí. Mi mamá quedó embarazada muy joven, tenía 18 años y quería, como iba a ser mamá, también quería tener su trabajo y ser independiente. Y ella vivía en una localidad que es una ciudad, Olavarría, muy cerquita de Hinojo, que da 22 kilómetros. Y no había trabajo en Olavarría, se fue a Hinojo a buscar trabajo y consiguió ese trabajo, un trabajo de mucama que había, pero no podía viajar todos los días. Esto me lo cuentan no solo mi mamá, sino me lo cuentan todas las enfermeras porque quedó la historia en el pueblo. Y cursó su embarazo trabajando en el hospital, pero también se quedaba a dormir ahí y el primer tiempo, mis primeros 3 años de vida, vivimos en el hospital. Es decir, no alcanzaba para alquilar y le permitieron vivir en el hospital. Y ella siguió su carrera ahí, se jubila, luego hizo enfermería auxiliar, enfermería profesional, se jubila como enfermera universitaria y jefa de enfermería, pero un año antes que se jubile yo tuve no solo la decisión, sino digamos, lo que fue muy grato para mí, que me recibí de médico y pude ir a ejercer ad honorem algunos días a la semana al hospital y pude trabajar en algún momento con ella, pero también en el lugar que crecí. Tengo fotos tirándome por el andador en un lugar que había bajadas en el hospital y hoy ya hay unas escaleritas. Digo, esas cosas para mí, el lugar donde uno creció es fuerte porque las emociones quedan en el cuerpo, no quedan en el alma. Absolutamente, ¿no? También esa decisión de volver al lugar, de donar tus horas de trabajo, es significativo. Vamos a ver otro clip que también tiene que ver con alguien de tu familia. Además de médico y militante político, Fernando Ali es corredor de ultramaratones. Corrió 42 kilómetros en sierras y montaña en más de una ocasión y también carreras de 80 kilómetros en el desierto de Fiambalá. ¿Cuál es el consejo del abuelo Víctor que lo ayuda a dar lo mejor de sí en cada oportunidad? Bueno, en este clip tenemos 2 cosas. Por un lado, un deportista y por otro lado, el abuelo Víctor. Sí, el abuelo, han trabajado en cosas Investigando, así. sí. Es mi abuelo Víctor Manuel Ali, que esto lo charlo inclusive con gente de mi familia, que algunos corren también, que cuando yo era muy chico me anoté e insistí en querer correr una carrera de una vuelta a manzana. Una vuelta a manzana, 400 metros. Y era más chico que los que estaban para correr. E insistí tanto que me dijo, bueno, anotate. Negrito me decía, anotate. Y cuando salimos a correr me daba cuenta que no llegaba entre los primeros
Y esas cosas que uno tiene de chico, y bueno, si no llego entre los primeros, medio que no quise seguir corriendo, y estaba el abuelo en el medio de la plaza, en un festejo de la ciudad. Y fui a decirle que no podía y me dice que cuando vos te anotás en algo, ¿sí? Cuando vos querés algo, tenés que insistir hasta el final y terminarlo, y al menos dar tu mejor esfuerzo, que no importaba si llegaba primero o no, pero hay que dar el mejor esfuerzo. Y eso, digamos, no lo tengo presente todo el tiempo, pero en las carreras, en las ultramaratones, corrido de montaña 80 kilómetros, cuando a veces el cuerpo dice, bueno, hasta acá, a mí me parece que la cabeza y ese recuerdo es lo que te hace seguir yendo para adelante. Y sí, es una persona importantísima en mi vida. ¿Y ese consejo del abuelo se puede trasladar también a la política? ¿No importa ser el primero? Yo creo que se puede trasladar a cualquier aspecto de la vida. En la política es mucho más sencillo, porque el primero no lo definen las cualidades personales de cada uno. Por ejemplo, en esto que estamos enfrentando ahora, 18 personas en Mar del Plata y en Batán. No tiene que ver con las características particulares de cada uno, que todos suponemos que somos mejor que el otro y en ese sentido nos presentamos, sino tiene que ver con lo que ve el vecino y finalmente elige. Digo, en ese caso es una elección más del otro que de las características personales de los precandidatos. Pero sí, se puede aplicar al estudio universitario, al insistir para buscar de la persona que te enamoraste, para que te acepte cenar y conocerte, en el trabajo, en una carrera. Yo creo que es una forma de vida. Bien. Bueno, Fernando Lee se queda un rato más con nosotros porque ahora vamos a hacer una pausa, pero enseguida volvemos con más.